Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Yo soy el doctor Rodrigo Terán, el doctor Adrián Verdines, mi co-host, y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial dentro del Departamento de Anatomía, el doctor Javier Quiroz, quien es también pues profesor y coordinador del área de docencia en nuestro departamento. Vamos a tocar un tema bastante interesante. Como saben, tratamos de aproximarnos a los temas que pues son periféricos, ¿no?, a esta bella ciencia que es la anatomía, pero que tienen una relación, si bien periférica, pues bastante importante históricamente. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema importante que es el de las actas anatómicas y cómo es que estas llegaron a presentarse. Con ello, pues tratar de dilucidar a qué nos referimos. Sí, también como parte cómo esto influyó en la anatomía moderna, cómo se reguló todo esto de lo que fue la disección en anatomía. Y bueno, también es darle continuidad a esta sección que abrimos, que es Disecando la Historia. Y bueno, pues vamos a iniciar con esa historia, que es muy, muy interesante. Muy bien. Antes de eso, no olviden seguirnos en nuestras redes, que son las redes oficiales del Departamento de Anatomía, y pues en nuestros canales de YouTube y Spotify, respectivamente, donde encontrarán todo nuestro contenido. Entonces, pues primero que nada, bienvenido. Quiroz, ¿cómo estás? Pues muy contento. Muchas gracias por la invitación, tanto a Rodrigo como a Adrián. También felicitarlos por el invertir tiempo, esfuerzo y sobre todo mucha pasión en este proyecto, el cual me parece que tiene muchísimo alcance y muchísima oportunidad de que pueda resonar un poco más en temas que son sumamente interesantes, y creo que no solo desde el nicho de la medicina, sino en general desde el contexto social, el podernos empapar con este tipo de espacios y que nos ayuden a seguir adquiriendo conocimiento. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y claro, el tema definitivamente es sumamente interesante por la cuestión de que se puede definir como un parteaguas en las revoluciones culturales y sociales que en esa época dieron como punto de transición estas normativas llamadas actas anatómicas, y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Perfecto. Entonces, pues fíjate, yo he escuchado un poquito del tema o leído un poco. La verdad es que no me sé toda la historia completa, digamos, con todos sus pormenores, pero sé que hay principalmente en esta historia dos personajes clave, o digamos dos personajes principales y algunos otros ahí secundarios, pero he escuchado mucho el nombre de William Burke y William Hare, ¿no?, que eran dos personas que, pues bueno, vas a contarnos un poquito de eso. Entonces, no sé qué nos puedes decir de quiénes eran o quién era cada uno de ellos. Bueno, pues aquí es interesante, primero como en el contexto en el que está sucediendo todo esto. Bueno, así como estableciendo un antecedente muy resumido, pero la anatomía pasó por varias fases históricas en su forma de aprenderse. Estamos hablando que incluso desde 5 siglos antes de la era de Cristo ya había... ya había algo de información relacionada a procedimientos que se llamaban vivisección, que consistían en personas que tenían algún tipo de lesión, algún accidente, pues mientras los iban tratando de conocer y de identificar la anatomía. Y luego, como eso fue progresando a métodos, podemos decir, más modernos, ya unos 3 o 4 siglos antes de la era de Cristo, donde se desarrollaron un procedimiento que se conoce como disección, y que en el aspecto práctico no es más que la exposición mediante una técnica quirúrgica que permite poder estudiar la anatomía de una forma sistematizada. Y bueno, con la progresión del tiempo, pues el punto más importante que era, y bueno, pues lo que estamos trabajando es con nuestro propio cuerpo, ¿no? Es el cuerpo humano. De ahí que el poder primero tener información anatómica solo a través de lesiones o incluso a través de disecciones en otras especies, que luego, bueno, esa información se extrapolaba al ser humano tratando como de identificar dónde había convergencias. Incluso información de Galeno está muy, muy enfocada en una anatomía comparativa. Pero la gran pregunta era, bueno, ¿y el cuerpo? O sea, ese cuerpo a través del cual voy a estudiar, ¿cuál va a ser la forma que implica un aspecto ético o un aspecto moral o incluso un aspecto de conciencia social en el proceso del aprendizaje?
Y pues bueno, ahí sí son un chorro de cosas relacionadas a la cuestión social, cultural, religiosa, del contexto histórico, donde básicamente el periodo de la Edad Media pues fue determinante en los primeros pasos a esa forma de aprender la anatomía. Todo se resumió en esa época básicamente a que personas que eran criminales y habían sido juzgados en ese sentido, después de su condena, que era la ejecución, era la muerte, había decretos en los cuales algunos de ellos pasaban a las escuelas de medicina o a las universidades en las que se empezaban a desarrollar las ciencias de la salud para hacer ese procedimiento de disección y poder enseñar la anatomía. Y era una forma de enseñanza muy abierta en cuanto incluso el aspecto social, donde eran en plazas abiertas y bueno, de forma popular también se podía asistir a ver estos procedimientos de enseñanza. El cambio vino, por así decirlo, en este periodo que se le llama el renacentismo, en donde más o menos en el siglo XIV y siglo XV, pues bueno, grandes personajes como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, pues desde la perspectiva artística pusieron atención en la anatomía y en la representación hiperrealista del cuerpo. Y digo, bueno, sabemos que aparte de Leonardo da Vinci, después ya se interesó propiamente por las ciencias de la salud, pero que en ese proceso de cambio histórico hay como una revolución de conciencia social al margen de todos los otros aspectos históricos que estaban pasando. Lo que marca ahí la historia en cuanto al fin de la Edad Media y la transición a esta primera etapa de la Edad Moderna con el descubrimiento de América o la queda de Constantinopla, y que bueno, colocó entonces en un nuevo panorama la anatomía. Y aquí pues nos podríamos enfocar principalmente en Europa, pues sí, en el área que corresponde a Inglaterra y a Escocia, en donde aquí, al margen de todo el progreso que había en la obtención de cuerpos después de que eran personas que habían sido ejecutadas por un crimen, estaba un acta diferente a la que ahorita vamos a platicar, en la cual solamente se podía recibir un solo cuerpo al año, en los peores casos relacionados a la condena de muerte. O sea, no todos los criminales que eran condenados a muerte en realidad pasaban a un proceso de disección, sino que era lo mínimo. Y ahí, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Qué es un acta? Así en general, ¿qué es un acta? Un acta es una normativa. Básicamente en esos momentos son como prototipos de leyes que establecían mediante una observación de un aspecto social que estaba entrando en conflicto, ya sea por distintas causas económica o religiosa o etcétera, con el objetivo de normatizar y tratar de establecer los parámetros adecuados para el objetivo que persigue el acta. Okay. Entonces, en ese momento el acta perseguía limitar un poco el acceso a los cuerpos de personas ejecutadas, y esto no lo mencioné, por el impacto social que existía en eso. O sea, había como una apreciación en donde el castigo no era necesariamente la condena de muerte, sino el procedimiento de disección. Es que, bueno, también es importante aclarar que la tecnología estaba en una apreciación distinta a la actual. Igual el proceso de globalización y, pues bueno, el conocimiento en general de consenso, en donde la Edad Media tiene más una influencia religiosa y la Edad Moderna empieza con un proceso más desde el arte y luego la ciencia. Entonces, en esa época en particular, se buscaba que no hubiera tanto efecto social en el sentido de la transgresión al cuerpo. Uh-huh. Pero el problema es que la demanda era tan importante en las universidades que pues no se daban abasto. Había un contraste, hay un dato por ahí que señala que en esa época, y es el siglo XVII y el siglo XVIII, avanzando un poquito más en la historia, que señala que mientras que en Inglaterra había más o menos unos 200 crímenes por resolver al año relacionados con condenas a muerte, en Escocia eran 50. Y pongo este contraste porque es donde nos vamos a enfocar con estos dos personajes que hacia allá va todo esto. Y entonces, estando en ese contexto histórico, la demanda empezó a promocionar, y a veces hay que decirlo de esta manera, un sentido de oportunidad de mercado. O sea, tal cual. Bueno, cabe destacar que los cuerpos en ese momento también a veces eran comprados por las universidades. Y era tanto la necesidad de tener esta herramienta privilegiada de trabajo para aprender,
que dio como resultado que se empezaran a hacer como pequeñas células de personas organizadas para desenterrar cuerpos. Y estos cuerpos literalmente iban y los vendían a las facultades de medicina. Y estamos hablando de que en ese tiempo el precio estipulado para la demanda de un cuerpo era alrededor de unos... eran de 7 a 14 libras. Y digo, tendríamos que hacer como la conversión para ver cuánto es el día de hoy, pero en alguna ocasión que leí al respecto, pues señalaba que el fondo, que era de oro, determinaba que una moneda de oro, desconozco su peso como tal, pero una moneda de oro tenía un valor de 20 chelines. Y el primer cuerpo que vamos a hablar sobre estas dos personas que estuvieron involucradas en este momento histórico, ellos obtuvieron una ganancia de 7 libras más 7 chelines. Y el salario mínimo, por decirlo de alguna manera, en esa época era de 1 chelín a la población general. Entonces, pues había una diferencia importante en el beneficio económico, si lo queremos poner de esa forma perturbadoramente rara. Y entonces, pues estos movimientos pues eran de crimen y se vendían los cuerpos. Aquí la cosa era que para las facultades de medicina, entre más fresco estuviera el cuerpo, por utilizar la palabra en la que viene descrito cuando uno lo busca, pues tenía más valor por la ventaja didáctica. Pero pues obviamente esto es un crimen, era ilegal desenterrar cuerpos, evidentemente, y generaba también mucha angustia social. De hecho, las personas que tenían cierta capacidad económica tenían que contratar a veces hasta guardias reales para quedarse alrededor de las tumbas y evitar y cuidar, ¿no? Y estos dos personajes son parte de esta situación, pero con una diferencia muy importante. A estos grupos, a estas células de personas, y estamos hablando de 150 años que duró esto, ¿no? Y muy concentrado en Europa, en esta zona de Escocia e Inglaterra. Pero a estos grupos se les llamaba los resurreccionistas. Y este apodo pues venía del hecho de desenterrar los cuerpos y pues volverles a dar vida y propósito, ¿no? Con esta cuestión de enseñanza. Pero este par de personajes, William Burke y William Hare, tenía la característica de que ellos no iban a los panteones a desenterrarlos, sino más bien que ellos se caracterizaron porque provocaron. Es decir, bueno, no sé si vamos a tener algún grado con la palabra o X. No, pues ¿X? Yo digo que no. No sé, o sea, bueno, simplemente digamos que, pues, intervenían para... Sí, estamos hablando aquí para conseguirlo. De estos famosos, como dicen los crímenes reales, ¿no? Los true crime. Y ellos dos fueron parte de este proceso en el que se desarrolló una serie de desvivencias de otras personas con el fin de venderlos. Entonces ahí radica todo esto, o sea, en ese contexto social, en ese contexto histórico, en ese contexto económico y en una necesidad. Ahora, también no caer en la confusión de estar poniendo como en una mala imagen a las facultades de medicina. Las facultades de medicina evidentemente pues tienen una diversidad de personajes. Aquí nos vamos a enfocar en un personaje que sí hay algunos datos que refieren que esta persona que adquiría los cuerpos para la enseñanza, el doctor Robert Knox, sí era medio... indeseable, indeseable, que no era como la persona más agradable, según ahí menciona incluso una carta de claro. Yo leí en alguna parte, porque alguna vez si escucha la historia, que si bien era como dices, el proceso de los recepcionistas ilegal, que realmente legalmente, o sea, sí se podía, o sea, al menos lo que era la venta de, sí estaba permitido. Lo que no estaba permitido era la obtención ilegal de. Entonces, que por ejemplo, si alguien podía, no sé, si alguien que vivía en una situación de calle fallecía, era perfectamente como que legal venderlo, no sé cómo decirlo. O sea, si era alguien que no tenía una familia, alguien que nadie lo reclamara, era como que había este proceso legal para que, principalmente para lo que dices de cómo subsanar esta necesidad de enseñanza. Pero entonces, eso siento que es importante de aclarar, que por eso las escuelas hacían estas adquisiciones, porque legalmente era como que permitido la venta. Sí. De hecho, eran como de estas ironías que a veces uno encuentra, ¿no? Que al final, pues una cosa, digamos, sin ese hueco legal de que sea alguien encontrado, digamos, en la vía pública,
pues bloquea al otro, ¿no? Pero es verdad que sí había como esa controversia. Digo, por un lado se prohíbe la obtención, pero por el otro lado, bueno, no es que estuviera, o sea, sí se puede definir que estuviera permitido, pero más bien existía el hueco legal donde no estaba prohibida la venta. Entonces, eso daba como resultado que se podía realizar esa transacción. Okay. Sí. Y, por ejemplo, en ese periodo, esos personajes, ¿sabemos cuánto tiempo estuvieron haciendo este evento? Un año. O sea, en cuestión de a la vuelta de un año, fueron 16 ocasiones en las que llevaron a cabo esta estructura sistematizada de robarle la vida a las personas para venderlas. Sí. Y fue, o sea, se considera en concepto como asesino serial, sí. Y a lo largo de ese periodo que, digo, para la época, aunque pues había bastantes crímenes en un sentido estricto, pues bueno, es de los primeros registros así muy claros que se tienen. Sí. Y por ejemplo, en este momento, o sea, se descubre que cometen los crímenes. ¿Qué hace, o sea, qué se hace con esa legislación? O sea, se ve que hay un problema ahí porque hay un mercado que permite, que permite que la compra de cuerpos para enseñanza, pero propicia este evento. ¿Qué se hace con eso? Ahí, bueno, estos eventos así marcadamente sucedieron entre 1828 y 1829. Esta acta de la que hemos estado hablando, que se llama el Acta Anatómica, se promulgó en el año de 1832. Entonces, si bien ya venía como toda esta carga importante por los resurreccionistas, las demandas de las facultades de necesidad de enseñar anatomía a través de la disección y la legislación actual que era a través de pocos cuerpos de las personas que habían sido condenadas a la ejecución, pues dio como resultado que este fuera algo así como la cereza del pastel. Y tuvo mucho impacto por los registros. O sea, hay bastantes registros por el hecho de la intensidad de impacto que tuvo en Edimburgo. Para empezar, fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Fue con un profesor reconocido que, pues, evidentemente en ese año también destacó por el hecho de que empezó a tener muchas disecciones, que eran cuerpos que estaban en estados recientes del fallecimiento. Y entonces, pues, se había generado mucha tensión alrededor de toda esa situación y fue durante un año. También la manera en la que culminan los crímenes de este par de personajes, pues también tuvo un impacto social por el hecho de que era alguien conocido en el área y pues se promulga esta norma. Donde la norma se basa en que concede de forma ahora sí sistematizada y legislada que toda persona que después de fallecida no se tengan registros para reconocerla o no exista alguien que pueda reclamar e identificar el cuerpo, pasaría entonces a cederse a las facultades de medicina con el propósito académico y de enseñanza en esa progresión científica. Y ese es el parteaguas, o sea, ese es el punto importante en donde se hace la transición hacia, podemos incluso definirlo como una nueva etapa en el aprendizaje de la anatomía por la apertura tan grande, que nada más importante aclarar, ahí no se detuvo, o sea, solamente como un punto importantísimo en la actualidad, y me refiero desde 1968 a nuestro momento actual, 2024, el mundo se rige a través de programas de donaciones, así como está el programa de donación de órganos, el programa de donación de fluidos cuando se dona sangre. También existe el programa de donación de cuerpos completos, en donde en la actualidad una persona tiene bajo esa voluntad y acto altruista el beneficio y la oportunidad de poder regalar su cuerpo a las facultades de medicina que cuenten con un programa y con la infraestructura, y que en este caso, pues bueno, nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León contamos con el programa Vidas que Dejan Huella, y que viene como esa siguiente revolución en los 60. Sí, porque hasta hace incluso yo como estudiante todavía me tocó que estos principios del acta todavía estaban vigentes. Sí. De hecho, a nuestro país, México, nos tomó un poco más de tiempo alinearnos con estas legislaciones. En el 2018 hubo un cambio en la ley en donde transicionamos por cuestiones de seguridad y evolución ética y moral también social, el que la ley
pausara la posibilidad de poder adquirir cuerpos a través de estos programas donde había personas que no eran reclamadas ni tampoco identificadas. Y también eso nos empujó al privilegio de poder comenzar con el programa de donación y estar en convergencia con prácticamente el resto del mundo que tiene la capacidad económica y tecnológica de desarrollar y mantener un programa así por las consideraciones éticas evidentes. Claro, y que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De conocer la historia de William Burke y Hart, porque más allá, como dices, de los detalles de True Crime y esto de que se puede ver como desde este punto de vista, pues no sé, como más criminalístico, la importancia yo siento que radica de todo esto es que muchas veces en la historia de la humanidad hemos tenido como que momentos de parteaguas donde nos cuestionamos éticamente lo que estamos haciendo, ¿no? No es nada más hay muchos otros y hay muchas situaciones, pero en particular la historia de ellos dos o esta pues situación bastante turbia, por poner una palabra. Realmente el objetivo es que aprendimos de eso, ¿no? Y las actas anatómicas fueron el principio de eso y después se fue refinando con el pasar de las décadas hasta llegar a esto, ¿no? En el momento en el que decimos, bueno, ahora hacemos esto de una manera correcta por medio de la donación altruista, donde una persona, pues bueno... Por voluntad propia. Por voluntad propia, exactamente. O sea, que al final del día creo que esa es una cuestión importante del cambio, ¿no? En el hecho de que una persona no fuese reclamada o identificada, pues no deja de ser una persona, ¿no? Y de tener, pues, digamos, su voluntad, aunque no la conociésemos, entonces no sabemos si eso era lo que hubiera querido y entonces, por ende, como que te lleva a preguntarte qué tan correcto era esto que hacíamos, ¿no? Y mejor hacerlo esto, ¿no? Y respondía también a las cuestiones de su época. Y volviendo un poquito al caso de estos dos sujetos, ¿qué fue de ellos? Bueno, pues tuvieron un final irónico, tal vez controversial en cuanto a definir si fue justo, pero ellos tenían, bueno, ellos se conocieron porque William Hare estaba casado, de él no hay muchos registros, pero estaba casado con una persona que era viuda y que estaba al frente de un hostal. Entonces él pues vivía en ese hostal, ¿no? Y William Burke, él había abandonado a su familia en Escocia. Después, bueno, no está claro, pero ahí mencionan que si peleaba con su esposo, que si peleaba con su suegro. Pero el punto es que hubo ahí un problema de ruptura y se separó y los abandonó. Y trabajó en un área comercial de un canal marítimo entre los dos países y conoció a una mujer con la cual también se casó y ya esto era en Edimburgo. Los nombres de las parejas no los traigo ahorita frescos, pero finalmente se conocieron en ese lugar donde trabajaba William Hare y la primera persona, digamos, que llevaron su cuerpo con el doctor Robert Knox fue por mero accidente. O sea, esta persona se estaba hospedando ahí. Falleció de causas naturales, era una persona ya grande que ya tenía algo de tiempo viviendo ahí, pero lo curioso es que debía al hostal 4 libras. Okay. Debía 4 libras, entonces pues se les ocurrió llevarlo y en la facultad pues les pagaron 7 libras y 4 chelines, entonces pues hasta obtuvieron una ganancia. Entonces les pareció, y esto porque hay un registro que señala que les mencionaron algo así como, pues esperamos verlos pronto, ¿no? Gracias por la oportunidad de darnos pues, esta forma de enseñanza. Y pues esto llevó a que pasaran de la idea de esperar a empezar a provocar y promover estas situaciones, ¿no? Básicamente, de forma depredadora cazaban personas en situación vulnerable, personas que estaban en condiciones de indigencia o de calle o mujeres. Y que, bueno, pues no es muy diferente a las situaciones actuales en cuanto a que es un factor de riesgo para sufrir este tipo de atentados violentos, estar en una población vulnerable. Y que en esa época sucedía de forma similar. Entonces, intoxicaban a las personas con alcohol, en este sentido manipulatorio de platicar con ellos y tomar. Y luego finalmente por un proceso de asfixia les robaban la vida y vendían los cuerpos. Entonces, el personaje número 16, que fue víctima de esta situación, era un joven que vivía en condiciones de calle en el área local y que al parecer tenía como una forma de discapacidad intelectual. Entonces, esto hacía que fuera como muy reconocible en los alrededores. Y cuando estaba en la mesa del procedimiento de disección, uno de los estudiantes reconoció el cuerpo.
Y por ese reconocimiento, pues empezó como todo un proceso de investigación que finalmente culminó en que la esposa de un soldado que se estaba hospedando en el hostal encontrara la siguiente víctima, que ya no alcanzaron a vender, solamente a robarle la vida. Pues eso llevó a William Burke y a William Hare. Entonces, después de su captura, hubo contradicción en sus testimonios y al parecer William Hare vendió a William Burke, así que fue él fue el que hizo absolutamente todo y finalmente... Fue asuntos internos. Ajá, dejaron en libertad a William Hare por cooperación y condenaron a muerte a William Burke. Y entonces William Burke, después de su condena y de su ejecución, pasó a disección. De hecho, después de su procedimiento de disección, su cuerpo fue esqueletizado y su esqueleto, su sistema esquelético está en el Museo de la Facultad de Medicina de Edimburgo. ¿Todavía está hoy? Todavía. Okay. Ahí está. Sí, yo leí que eso fue, o sea, y que eso no fue casualidad, o sea, que parte de su condena fue eso, o sea, que el juez, o sea, legalmente el juez dijo que era parte como que de su castigo o de su condena, el que pasara al proceso de disección y después de eso que siguiera como que se quedara en la facultad. Sí. Okay. Eso se bautizó entonces como el caso de los Burking. Y ahí, o sea, digo, lo comento de esa manera precisamente si a alguien le interesaría conocer más del tema. Se ha inspirado cuentos. Hay un cuento muy famoso de los robatumbas de finales de los 1800 y a partir de ahí también otras novelas y algunas películas que toman referencias de esa época, tanto de los resurreccionistas como específicamente del caso de los Burking. Sí, ¿no? Y también esto, bueno, como mencionamos hace rato, de que esto es un parteaguas, pero también hace entender que esto fue también el contexto que generó que este miedo a lo que es la donación de cuerpos, a esta, digamos, imagen mala que se tiene de eso, pero que actualmente todo esto ya está mucho más legislado, ya tiene más, digamos, seguros legales y seguros también y más garantías para los donantes como también para sus familias y que todo eso pues ya es otra época, o sea, ya no es lo mismo que en eso. Sí, que como te decía, o sea, si bien eso es lo que nos hace darnos cuenta de, oye, estábamos haciendo todo muy, muy mal. Hay que hacerlo bien. Y quién sabe, en el futuro hay nuevas cosas, pero bueno, al menos por el momento estamos así. Sí, y sin dejar también de lado que, bueno, lo que les comento de la progresión ahora en la normativa de la donación de cuerpos y órganos tuvo que ver también con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y toda la cuestión de los derechos humanos. Entonces, pues sí, actualmente el tema de los programas de donación y la forma en la que se conmemora y se agradece tiene muchísima información comprobada alrededor de la gran cantidad de beneficios desde el punto de vista de la empatía, de la conciencia social, del altruismo, de la capacidad de la relación médico-paciente y al mismo tiempo también de como promover un cierto grado de acercamiento y madurez alrededor de estos temas, ¿no? Que es el tema del sufrimiento, el tema de la muerte, el tema de la conexión entre seres humanos y que de alguna forma pues estamos encaminados en esa misma línea para nosotros sumarnos a ese progreso. Excelente. Y bueno. Pero pues bueno, la verdad es que digo, como dices, esto es una pequeña probada, el caso es más largo si tengo oportunidad, pero en general nos alegra mucho que nos hayas venido a contar un poquito de esta historia porque creo que son cosas que uno no, como te decía al principio, o sea, no son medio periféricas, tangenciales, pero que tienen un impacto profundo, ¿no? En lo que hacemos actualmente, en lo que es la ciencia de la anatomía y pues precisamente esa era la importancia, ¿no? de traerlo aquí. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, por la historia. Sí, ¿no? Y también ese es el objetivo de Anatoverso, o sea, que no todo es la parte académica, sino todo lo que rodea a la anatomía, que a veces son cosas muy curiosas, a veces son cosas medias creepy, pero realmente todo es muy interesante. Eso es correcto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que... Pues nada, que nos sigan en las redes otra vez, las redes de Anatoverso, ya tenemos Spotify, YouTube y las redes oficiales del Departamento de Anatomía y esperemos ya que para el siguiente capítulo a ver de qué hablamos. Muy bien, pues bueno, un gusto haber estado con ustedes y pues bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Gracias.